En una reciente publicación en la red social X, Priscilla Schettini, la figura pública conocida por su activismo y defensa de los derechos de las mujeres, ha expresado su inconformidad y sorpresa ante una resolución judicial que involucra a Carlos Vera, periodista, a quien se había denunciado por violencia de género. Vamos a ver. Internos que pueda tener usted con nuestro colectivo Acción Jurídica Popular, los conflictos que tenga usted con el abogado, nuestro compañero Richard González, todo es público, que inclusive usted fue el que dio el voto para sancionar a nuestro compañero con $14,000. Usted no me dejó participar, por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque dijeron que yo tengo una mala reputación. Imagínense. Y fue con su voto, señor juez. Entonces, desde ahí, imagínense, yo tengo una mala reputación. ¿Por qué? Porque defiendo a mi esposo que es acusado de abuso sexual, que ni siquiera hay denuncia de la supuesta víctima ni acusación particular y que se forjó documentos y partes policiales. Inclusive por eso yo sí hubiera esperado que usted se excuse. No porque me caiga bien o mal, no. Es porque usted ya justamente ha dado una opinión inclusive minimizando porque yo no tengo buena reputación. Damos justicia imparcial. Y aquí no hay. Hay que ser frontal porque yo no me escondo atrás. Se les digo de frente, no como el señor Veras que ni siquiera viene a dar la cara. Señor Carlos Vera diga que el clítoris de la mujer se parece al iPhone 14. Eso ya es más que claro que es una violencia contra la mujer. No esto es por tener un iPhone 14 en que lo tocas y es peor que clítoris de mujer. Salta, se raya. Decir que ninguna mujer puede ser ministra de gobierno o tal vez otra autoridad, también es una violencia. Él puso el tweet, no estoy hablando de un me gusta, de un retweet. No. Subió el tweet a su cuenta oficial que está verificada. Él mismo lo reconoce. Luego lo borró. Si el señor Vera hubiera respetado el derecho de las mujeres a tener voz propia, a poner las denuncias, que no es la primera vez que hacemos esto, porque siempre han dicho que Priscilla no tiene voz propia, que la manda Rafael Correa, que la manda Freddy Carrión, que por eso lo defendemos. Los videos que usted vio aquí, señor, pues sí que fueron muy feos. Esos son apenas 5 minutos de mi vida de 2 años, 5 meses. Y si aquí, con todo lo que he dicho, se sale en contra, si los peritos de aquí ya han dicho claramente, inclusive se contradicen en las mismas cosas, eso será otra opinión. No, hay que decir claro, aquí los peritajes se pagaron por parte del señor Carlos Vera. Debería decir que esta audiencia de hoy fue una medición política, porque hemos esperado esta audiencia más de 2 meses, señor. Mira las elecciones, gana el otro candidato. Ahora sí, enseguida vamos a la audiencia de Carlos Vera. La polémica se encendió cuando el medio digital La Posta publicó un post en el que aseguraba que todo acabó allí. Sin embargo, Schettini fue rápida en responder y aclarar que no es así. Según sus declaraciones, hay un proceso de apelación en marcha y critica la decisión del juez Ángel Torres, a quien acusa de estar parcializado en favor de Vera. Priscilla no se guardó nada y expresó: ¿por qué se sorprenden? Ya sabíamos que negaría el juez parcializado Ángel Torres, por eso no se excusó. Además, mostró su descontento hacia Carlos Vera, quien según ella gana la acción sin dar la cara. El centro de la controversia radica en que, a pesar de que Schettini presentó pruebas contundentes, entre ellas grabaciones que evidencian la violencia ejercida por Vera, este último no ha recibido ninguna sanción por parte del sistema judicial. En conclusión, el caso continúa generando debates en la sociedad y en diversas plataformas digitales. Mientras Schettini se mantiene firme en su posición y busca justicia a través de la apelación, el silencio de Vera genera más incertidumbre. La comunidad espera que la justicia actúe con transparencia y equidad, garantizando la protección y derechos de todas las partes involucradas, pero principalmente cuando se trata de una mujer, la justicia debe de quitarse la venda porque siempre permanece ciega. Y atención, crece la polémica en torno a la posible privatización de las empresas eléctricas en el país. Mientras que algunos defienden la necesidad de atraer inversión privada para garantizar el suministro eléctrico, otros argumentan que hay intenciones ocultas detrás de la propuesta. El problema es que tenemos que ser congruentes y consecuentes. ¿Qué queremos? ¿Queremos un país que no tenga cortes energéticos? Eso tiene 2 caminos. O el Estado invierte lo que tiene que invertir
hace los mantenimientos que debe hacer y genera la suficiente capacidad, o en su defecto tiene que recurrir al sector privado. Ambas cosas no son compatibles. Si no hay un Estado que tiene recursos, porque evidentemente el Estado en este momento, en todos los tonos y en todas las formas, ha transparentado que no tiene los recursos. ¿Cuál es la alternativa? ¿No tener luz? Es decir, el sector privado no hay que satanizarlo. El sector privado es un gran recurso y es un gran apoyo, y es una lástima que cuando no se le necesita se le castiga y cuando se le necesita se le pide ayuda. Y aún así yo hago énfasis en que el sector privado, no importa cuánto se le maltrata, siempre está presente y siempre está dispuesto a colaborar. En una reciente entrevista con Ecuavisa, la doctora Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, dejó en claro la postura del sector privado respecto a la situación de las eléctricas. Según Heller, el sector privado siempre está dispuesto a colaborar y la disyuntiva actual se resume en dos opciones: acudir a la inversión privada o enfrentar la posibilidad de quedarse sin luz. Su postura sugiere que la inversión privada sería la solución para garantizar un suministro eléctrico constante y eficiente. Por otro lado, hay voces que alertan sobre las verdaderas intenciones detrás de la propuesta de privatización. Se hace referencia a las declaraciones previas de Jorge Glass, quien en su momento denunció que la verdadera razón detrás de los apagones es la intención de privatizar las empresas eléctricas. Según esta perspectiva, el objetivo sería convertir las grandes inversiones del Estado en un negocio lucrativo para unos pocos, sin que estos inviertan capital propio. Estas acusaciones se ven reflejadas en las palabras de Heller, lo que ha generado un intenso debate en la sociedad. El problema es que tenemos que ser congruentes y consecuentes. ¿Qué queremos? ¿Queremos un país que no tenga cortes energéticos? Eso tiene dos caminos. O el Estado invierte lo que tiene que invertir, hace los mantenimientos que debe hacer y genera la suficiente capacidad, o en su defecto tiene que recurrir al sector privado. Ambas cosas no son compatibles. Si no hay un Estado que tiene recursos, porque evidentemente el Estado en este momento, en todos los tonos y en todas las formas, ha transparentado que no tiene los recursos. ¿Cuál es la alternativa? ¿No tener luz? Es decir, el sector privado no hay que satanizarlo. El sector privado es un gran recurso y es un gran apoyo, y es una lástima que cuando no se le necesita se le castiga y cuando se le necesita se le pide ayuda. Y aún así yo hago énfasis en que el sector privado, no importa cuánto se le maltrata, siempre está presente y siempre está dispuesto a colaborar. En resumen, la discusión sobre la privatización de las eléctricas promete continuar en el centro del debate público, mientras que el sector privado defiende la necesidad de su intervención para garantizar el servicio. Hay sectores que cuestionan las verdaderas intenciones detrás de esta propuesta. La ciudadanía espera transparencia y decisiones que beneficien el conjunto de la sociedad, garantizando un servicio eléctrico de calidad y asequible para todos. Soy superhechos, esta es mi opinión. Este ministro de Energía es un pelele bueno para nada. Le vamos a dar duro para que aprenda. Y ahora, como decía el loco Abdalá. Ecuador querido, surgen nuevas declaraciones en el escenario político nacional sobre la crisis eléctrica que ha afectado a la población. El ministro de Gobierno subrogante Mario Kubitz señala directamente a Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, como uno de los responsables de los apagones que se han registrado en el país. Lo que me corresponde en este momento como parte del gobierno, como ministro de Gobierno subrogante, es quizás pedirle disculpas a la ciudadanía desde la cartera de energía. Creo que sí se pudo haber hecho una mejor planificación, no hay por qué mentirnos. Sin embargo, sí hay una novedad, y es que es la primera ocasión en los últimos años en que Colombia, durante un tiempo y previo a la comprensión del presidente Lasso, decidió no vendernos energía hidroeléctrica, y el proceso de compra regular termoeléctrico hubiese sido excesivamente caro. Esa novedad, al menos desde el reporte que desde el Ministerio de Energía nos han dado, es la que provoca este desfase que hoy estamos buscando resolver. Es decir, si Colombia no hubiera suspendido la venta de energía a Ecuador, ¿no habría apagones hoy?
Es lo que nos informan los técnicos, sin embargo, entiendo que los números, conforme lo vamos viendo, requería también de algunos planes de contingencia más que hoy nos ha tocado activar desde el Ministerio de Gobierno, desde la Presidencia de la República, de manera acelerada para cubrir el bache. ¿Y el responsable de eso es? ¿El ministro Los responsables Santos? de planificar la parte energética ¿El ministro Santos? y los diferentes miembros que se encargan de esa planificación. Mario Cubi, en su calidad de ministro de Gobierno subrogante, ha hecho declaraciones polémicas que apuntan a la gestión anterior en la cartera de energía. Según Cubi, había margen para una mejor planificación en el sector eléctrico, dejando entrever que los responsables principales de la actual crisis son, entre otros, el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Sin embargo, sí hay una novedad y es que es la primera ocasión en los últimos años en que Colombia, durante un tiempo y previo a la comprensión del presidente Lasso, decidió no vendernos energía hidroeléctrica y el proceso de compra regular termoeléctrico hubiese sido excesivamente caro. Esa novedad, al menos desde el reporte que desde el Ministerio de Energía nos han dado, es la que provoca este desfase que hoy estamos buscando resolver. Es decir, si Colombia no hubiera suspendido la venta de energía a Ecuador, ¿no habría apagones hoy? Es lo que nos informan los técnicos, sin embargo, entiendo que los números, conforme lo vamos viendo, requería también de algunos planes de contingencia más que hoy nos ha tocado activar desde el Ministerio de Gobierno, desde la Presidencia de la República, de manera acelerada para cubrir el bache. ¿Y el responsable de eso es? ¿El Los ministro responsables Santos? de planificar la parte energética ¿El ministro Santos? y los diferentes miembros que se encargan de esa planificación. Estas declaraciones han causado revuelo en el ámbito público y mediático. Sin embargo, paralelamente hay quienes quieren dirigir la narrativa hacia una solución que implique la intervención del sector privado en la administración y gestión de la electricidad. En este contexto, el programa Contacto Directo de Coavisa entrevistó a la doctora Mónica Heller, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Heller fue enfática al señalar que el país se encuentra en una encrucijada: o se acude a la inversión privada para gestionar el suministro eléctrico o se corre el riesgo de enfrentar más apagones. Esta postura ha generado especulaciones sobre los apagones o sobre si los apagones fueron orquestados para favorecer la entrada del sector privado al ámbito eléctrico. La crisis eléctrica y los apagones continúan siendo un tema central en el debate público, mientras que figuras políticas se señalan mutuamente por la falta de planificación y gestión. Surge la propuesta de que sea el sector privado quien tome las riendas del sistema eléctrico. La población espera soluciones concretas y transparentes que garanticen un suministro de electricidad constante y eficiente para todos. Ecuador, las tensiones crecen en Azuay, donde defensores ambientales y líderes comunitarios se ven acosados y amenazados. La minería y sus intereses parecen estar en el centro del conflicto y el gobierno está bajo el escrutinio por su aparente inacción. Buenos días. Desde el Parlamento Plurinacional de los Pueblos de la Azuay, mi nombre es Mario Fares, queremos denunciar y dar responsabilidades sobre estas denuncias. La denuncia es que hay persecución de muerte a los compañeros dirigentes de Estero Piedras. Ya se han cursado oficios a la gobernación y a otras autoridades y no dicen nada. En ese sentido, nosotros como comunidades en días venideros haremos un plantón aquí y será el inicio de la creación de grupos de seguridad propios nuestros basados en el artículo 171 y también en el 57, el derecho colectivo, el derecho propio. Si el Estado no hace nada, los pueblos tenemos la obligación de protegernos a nosotros mismos. El compañero Feijóo va a dar más declaraciones sobre el asunto que es el agredido en este proceso. Desde el corazón de Cuenca, en una rueda de prensa realizada en el Parlamento Plurinacional de los Pueblos de la Azuay, Mario Fares lanzó una denuncia alarmante. Líderes comunitarios están siendo perseguidos y amenazados de muerte por grupos delincuenciales en áreas de operación transnacionales mineras. Estas acusaciones se ven reforzadas por testimonios similares, como el de Carlos Morales, representante de Defensores de la Naturaleza de Molleturo, Azuay, quien también señala amenazas mortales en contra de líderes comunitarios
en regiones mineras. Ambos líderes coinciden en apuntar la falta de acción y protección por parte de las autoridades gubernamentales, lo que deja en una posición vulnerable a quienes se levantan en defensa del medio ambiente y los derechos comunitarios. Gracias. Estamos aquí en Cuenca con los compañeros dirigentes comunitarios de la parroquia Molleturo. Hemos recibido en los últimos días amenazas de grupos delincuenciales que están ubicados básicamente en la zona costanera, y estos pretenden tomarse zonas en donde se encuentran nuestros dirigentes comunitarios que han venido trabajando por proteger los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, enfrentándose a las empresas mineras transnacionales y velando para que la delincuencia organizada no penetre en sus territorios. De tal manera que vemos que hay una relación directa en lo que es la defensa de los derechos humanos, la naturaleza, y estos grupos delincuenciales que estarán en convenio con estas empresas transnacionales y con los gobiernos que pasaron a administraciones anteriores que dejaron entregando más de 40.000 hectáreas a las empresas chinas en la parroquia Molleturo. De tal manera que hacemos un llamado y denunciamos y le responsabilizamos al gobierno nacional, a la gobernación de la SUA y a todas las autoridades de no haber hecho nada para dar trámite a las denuncias, a los reclamos y a las peticiones presentadas por los líderes comunitarios hasta la presente fecha. Lo único que han hecho es visitar, conversar, y no ha pasado de eso, de tal manera que si algo llega a pasar con los dirigentes, con los habitantes que llevan este proceso de lucha y resistencia en la zona costanera, en la zona alta de Molleturo, los responsables es las entidades de gobierno de la provincia y también a nivel nacional. El llamado es claro. Se exige una intervención inmediata y efectiva por parte del gobierno para garantizar la seguridad de estos defensores ambientales. Las miradas están puestas en las autoridades, esperando respuestas y acciones concretas ante un escenario que compromete la integridad de vida de quienes día a día luchan por preservar la naturaleza y los derechos de sus comunidades. Ecuador en la indefensión. Ecuador, me he ido a la cuenta de Priscila Schettini para mirar lo que el Tribunal de Pichincha denegó la solicitud de Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, UCE, de no entregar los audios donde se trató el supuesto plagio de la fiscal Diana Salazar. Tras esta decisión, Sempertegui deberá compartir los audios que podrían ser clave en la investigación del presunto plagio y sus posibles repercusiones legales. Hasta esta hora ya entiendo, de acuerdo a Radio La Calle, en medio digital, ya habían, pues ya no les quedaba de otra que entregarlos ahora. Ya se ha entregado una grabación de una sesión de 4 horas del Honorable Consejo Universitario al Grupo Acción Jurídica Popular, como confirmó Priscila Schettini en Radio La Calle. Acción Jurídica Popular revisará la grabación para corroborar la información compartida por el rector, lo que podría esclarecer el debate de la Universidad Central sobre el presunto plagio. En junio de 2023, para hacerles una remembranza, Acción Jurídica Popular interpuso una demanda de acceso a la información contra la Universidad Central por no suministrar datos relacionados con la tesis de la fiscal Salazar. Solicitaron audios, registros y actas de las sesiones donde se discutió el tema. En una votación, la mayoría consideró los errores de la fiscal como simple impericia. Estos documentos pueden arrojar luz sobre el proceso y las decisiones tomadas en relación con la tesis del supuesto plagio. ¡Guau! Esto está más que increíble. Más que increíble, ecuatorianos. La cosa se va a poner seria. Sempertegui se resistió a compartir la grabación argumentando que era un intento de difamar públicamente al Honorable Consejo Universitario. También apeló a la decisión que exigía
la entrega y pidió al juez que garantizara el uso adecuado y legal del audio. En una entrevista, el rector describió la petición de Acción Jurídica Popular como un acto alarmante y sin precedentes en el país, alegando que solo expondría a los miembros del Consejo a críticas y difamación. ¿Por qué tienen tanto miedo? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué tanto miedo? Y aquí está el texto que dice: Ecuador, el Tribunal de la Sala, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por la autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto por el doctor Fernando Sarpentegui Ontaneda, rector de la Universidad Central del Ecuador. En consecuencia, se confirma en todas sus partes la sentencia venida en grado, sin costas en esta instancia. Ejecutoriada la presente sentencia, remítase copia certificada a la Corte Constitucional para efectos de lo determinado en el numeral 5 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador. Notifíquese y cúmplase. Aquí no les queda de otra sino entregar esos audios. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero realmente la situación se pone bastante seria. Leonidas Issa se ha visto envuelto en una controversia tras sus declaraciones sobre el caso de Peter Caló, generando una gran atención en las redes sociales y la opinión pública. Como presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, sus palabras tienen un impacto significativo en la sociedad. En medio de la polémica, Issa ha emitido un comunicado a través de las redes sociales para ofrecer disculpas, marcando un momento crucial en su liderazgo y en la percepción de su figura en la esfera pública. Mi saludo a los pueblos, a las nacionalidades, a los trabajadores, a los jóvenes, a los campesinos, a todos quienes en el día a día trabajamos por nuestro querido Ecuador. Un saludo especial a las compañeras mujeres que desde diversos ámbitos luchan incansablemente por una sociedad más justa y libre de toda forma de violencia. Frente a las críticas recibidas por mis declaraciones del caso del exasambleísta Peter Caló, es necesario referirme a este suceso. Quiero puntualizar que mis declaraciones fueron basadas en los documentos que constan en el expediente del caso, en el testimonio de la víctima, mas no es mi interpretación. Por ello, aclaro que la existencia de una relación previa no exime de responsabilidad en actos de violencia y sin consentimiento. Estamos conscientes que en los entornos familiares se cometen el mayor porcentaje de casos de agresión sexual. Un no significa un no, en cualquiera de las circunstancias. En un ejercicio de autocrítica, reconozco que mis declaraciones sobre un tema tan sensible dieron lugar a interpretaciones erróneas. Humildemente, ofrezco mis sinceras disculpas a las compañeras, a las organizaciones feministas, a todas las mujeres de nuestro querido Ecuador. Condenamos cualquier forma de agresión sexual y jamás seremos cómplices o encubridores de ningún tipo de acto de violencia sexual o de género. Hemos sido frontales en denunciar y exigir justicia en casos que han surgido en nuestras propias comunidades y organizaciones, y seguiremos haciéndolo. Toda forma de violencia debe ser combatida a diario. Lastimosamente, varios hechos muestran que la justicia en el Ecuador parece estar al servicio del poder político. Vemos que la Fiscalía General se ha convertido en un actor político que rompe con las reglas de la democracia. Exigimos un juicio justo, imparcial y libre de presiones políticas, que se garantice el debido proceso como manda la Constitución. El exasambleísta Peter Caló participó en la fiscalización de asuntos cruciales en la Asamblea Nacional, por lo que presumimos que es objeto de persecución política.
humildemente acojo las críticas y cuestionamientos de las compañeras mujeres, de las organizaciones y colectivos feministas. A la vez, ratifico mi postura firme en contra de la violencia de género, así como mi acompañamiento y respaldo a las reivindicaciones y luchas por un mundo libre de violencia. Un abrazo sincero para todos y todas. El caso de Peter Caló generaron un fuerte debate y críticas en las redes sociales y la sociedad ecuatoriana en general. Su comunicado, publicado en las mismas plataformas digitales, destaca la importancia de la disculpa como acto de responsabilidad y humildad. En este comunicado, ISA reconoce sus palabras inapropiadas y el impacto que tuvieron en la comunidad, especialmente en aquellos que se sintieron afectados por sus comentarios. Además, explica su punto de vista de manera más matizada y busca un acercamiento al diálogo constructivo para abordar los temas en controversia de una manera más productiva y respetuosa. La disculpa pública de Leonidas Issa marca un momento significativo en su liderazgo como presidente de la CONAIE. Más allá de las críticas iniciales, su disposición para reconocer y corregir sus errores demuestra una cualidad importante en un líder: la capacidad de aprender y adaptarse. Esta situación también subraya la relevancia de la comunicación responsable en la era de las redes sociales, donde las palabras tienen un alcance inmediato y un impacto profundo en la opinión pública. El camino hacia la reconciliación y el entendimiento comienza con la humildad y el respeto mutuo, y es un recordatorio de la importancia de un liderazgo consciente en tiempos de polarización y tensión social. Y Ecuador, el docente universitario Juan Carlos Torres ha generado un gran revuelo en las redes sociales al compartir un video explicando la situación de las hidroeléctricas en Ecuador. En este material destaca que en algún momento Ecuador se ubicó como el quinto país del mundo en cuanto a soberanía energética. Sin embargo, el país enfrenta desafíos actuales relacionados con apagones eléctricos. Este análisis llama la atención sobre la complejidad de la gestión energética en el país y sus implicaciones en la vida cotidiana de los ecuatorianos. Del total de energía que consumimos en Ecuador, el 88% se genera con hidroeléctricas y el 12% restante se genera con combustibles, con una pequeña parte de energía eólica. Ecuador ha invertido en generación y en distribución de energía y hoy en día somos el quinto país en el mundo en soberanía energética. Pero, ¿qué tan conveniente es vender nuestras hidroeléctricas? En realidad, la tasa de rentabilidad de este sector es del 22%. Si los préstamos que hicimos para construirlas tienen el 7% de interés, es obvio que se trata de un buen negocio. En el año 2018, este sector representó más de 2.100 millones de dólares entre ahorro de combustible e ingresos por venta de energía. Solamente la central del Cietanizagua ahorra 65 millones de galones de combustible, lo que significa más de 190 millones de dólares, sin considerar los ingresos por venta de energía. Coca-Cola Sinclair tiene $1 millón de ingresos diarios. Generar la misma cantidad de energía que genera Coca-Cola Sinclair nos costaría $5 millones cada día. Unos cuantos sugieren que debemos vender nuestro sector eléctrico mientras otros se frotan las manos preparándose para comprarlo. Hace poco, el New York Times sacó un titular sugiriendo que Coca-Cola Sinclair corre riesgo por estar construido junto a un volcán activo. Lo que no dijeron es que todas nuestras hidroeléctricas están construidas junto a volcanes activos porque así es la naturaleza en nuestro país. Lo que en realidad quieren es desprestigiarlas para que su precio baje y poder comprarlas a precio de gallina enferma. En su video, Juan Carlos Torres profundiza en la paradoja que representa el caso ecuatoriano en materia de energía. Menciona que en el pasado Ecuador logró una posición envidiable como quinto país en soberanía energética gracias a sus inversiones en hidroeléctricas y fuentes de energía renovable. Sin embargo, señala que la situación actual se ve empañada por apagones eléctricos que afectan la población. Torres explora las posibles causas de estos apagones, como la falta de mantenimiento de las instalaciones,
el crecimiento de la demanda energética y la variedad climática. Además, llama a la reflexión sobre la importancia de encontrar un equilibrio sostenible entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. En conclusión, el análisis de Juan Carlos Torres en su video sobre las hidroeléctricas en Ecuador pone en relieve la compleja dinámica que rodea la soberanía energética y los desafíos que enfrenta el país en la actualidad. Aunque Ecuador logró un destacado puesto en este ámbito en el pasado, la realidad actual de apagones eléctricos plantea interrogantes sobre la gestión y el futuro de la energía en la nación. Este video invita a una reflexión crítica sobre la política energética y la necesidad de tomar medidas para garantizar un suministro eléctrico estable y sostenible en beneficio de todos los ecuatorianos. Ecuador, en medio de un escándalo mediático y acusaciones de delincuencia organizada, el abogado de Danilo Carrera, Calixto Vallejo, ha sido y ha salido en defensa de su cliente. Vallejo asegura que no existen cargos sólidos que puedan imputarse a Carrera y que el caso se ha construido en base a elucubraciones y una trama mediática. En este video examinaremos los argumentos de la defensa y la situación actual del caso. Entonces, ¿cómo puede ser que Fiscalía actúe de esa manera y que un medio de comunicación ya tenga la información y los abogados de quienes van a ser procesados no la tengamos? Hoy en la mañana fuimos a ver efectivamente las copias. ¿Y qué es lo que nos dicen? Ah, sí, pero solamente tengo hasta aquí porque todavía no tengo foliado el resto del expediente. Porque yo tengo que saber todo lo que hay en el expediente y tiene que ser público. Eso. La Fiscalía, ¿qué es lo que manda a periciar? Manda a periciar los audios, ¿verdad?, que presentaron en el medio digital. Jamás hemos dilatado ninguna comparecencia del señor Danilo Carrera. Él siempre ha estado presente a todos los llamados. El señor Carrera se va a quedar en el país, va a afrontar este proceso. Calixto Vallejo argumenta que las pruebas presentadas por la Fiscalía son cuestionables y que algunas de ellas incluso habrían sido destruidas por Anderson Boscan, lo que genera dudas sobre la integridad del caso. Además, enfatiza que su cliente no tiene intención de escapar del país y está dispuesto a enfrentar las acusaciones de delincuencia organizada.
La defensa sostiene que Carrera ha cooperado en todo momento con las autoridades y está seguro de su inocencia. Caso de Danilo Carrera plantea preguntas sobre la validez de las acusaciones de la Fiscalía y la influencia de los medios en la construcción de la narrativa. La defensa, liderada por Calixto Vallejo, defiende firmemente la inocencia de Carrera y su disposición a enfrentar las acusaciones de manera transparente. Con el proceso legal en marcha, será responsabilidad de las autoridades demostrar la culpabilidad o inocencia de Carrera ante la justicia. Marcela Aguiñaga, actual prefecta del Guayas, ha generado revuelo en las redes sociales al lucir varios disfraces en Instagram para celebrar Halloween y el Día del Escudo Nacional. Sin embargo, uno de sus atuendos ha llamado particularmente la atención, el de presidenta de la República. Este gesto ha levantado especulaciones sobre las aspiraciones políticas de Aguiñaga y si podría estar considerando una candidatura presidencial en las elecciones del 2025. Hola, hola. Y bueno, en este Halloween les voy a hacer caso. Aquí voy a ponerles los disfraces más votados. No soy Hokage de la aldea de la hoja, pero sí de la provincia del Guayas. Oye, aquí tengo a Nezuko, que es una de mis favoritas. Yo tengo el bambú. Pero ya sabe que es muy difícil ponérselo, así que, bueno, a ver si lo tengo. Y este es de princesa, de la princesa del Guayas. ¿Cómo es que se saluda? Así. Uy, este sí que va a ser controversial. Y así también celebramos el Día del Escudo Nacional. ¿Cuál follas? Oye, aquí tengo a Nezuko, que es una de mis favoritas. Yo tengo el bambú. Pero ya sabe que es muy difícil ponérselo, así que, bueno, a ver si lo tengo. Y este es de princesa, de la princesa del Guayas. ¿Cómo es que se saluda? Así. Uy, este sí que va a ser controversial. Y así también se... El acto de Aguiñaga al vestirse como presidenta de la República no pasó desapercibido, ya que podría ser interpretado como una señal de sus ambiciones políticas futuras. Su trayectoria como prefecta del Guayas la ha consolidado como una figura política influyente en la región y su participación en las elecciones presidenciales podría tener un impacto significativo en el panorama político ecuatoriano. Es importante destacar que Marcela Aguiñaga ha sido una figura destacada en la política ecuatoriana y ha ocupado diversos cargos a lo largo de su carrera, incluyendo ministra de Ambiente y secretaria ejecutiva de Alianza País. En conclusión, el disfraz de presidenta de la República usada por Marcela Aguiñaga. Voy a repetir la conclusión también. En conclusión, el disfraz de presidenta de la República usado por Marcela Aguiñaga en Halloween ha destacado conjeturas sobre su posible postulación presidencial en el 2025. Su capacidad para movilizar a sus seguidores en redes sociales y su experiencia en la política la convierten en una figura a tener en cuenta en el escenario político ecuatoriano. La pregunta que surge es si este gesto es un indicio de sus planes futuros y cómo podría impactar en el panorama electoral de los próximos comicios en el país. El voto facultativo correspondiente a los menores de 16 hasta los 18 años, pero para eso hay que poder entender esto en tres modos muy indicativos para que la gente nos pueda entender de mejor manera. Como por ejemplo, las provincias que nosotros perdimos como Revolución Ciudadana, hablamos de Sierra Centro versus las provincias de la costa. Pero para poder entender este diagrama político, hay que poder entender esto y ponerlo en una balanza. Y en una balanza a través de los grupos etarios. Como por ejemplo, los menores de edad que van desde los 16 hasta los 18 años en el voto facultativo, corresponden a un rango de edad de casi 3.200.000 votos. Esto solamente agremiado al sector urbano. Vamos directamente a otra parte del voto facultativo, como son los mayores adultos, que van desde los 65 años en adelante. Ahí solamente podemos contabilizar cerca de 1 millón de votos.
y esto agremiado al sector urbano. Eso sin contar con los aún jóvenes que van desde los 23 años hasta los 40 años. Y a partir de ese escenario tenemos un englobe total que nos da una característica principal del 37% de todo eso sumado al voto de los adultos mayores, y una buena contabilización de eso nos da el 77% del padrón electoral en el sector urbano. A lo que vamos es a lo siguiente. Cuando vamos analizando la singularidad de esa votación, nos damos muy en cuenta que el voto facultativo, tanto en el sector de Luisa González como también de Daniel Noboa, está totalmente intacto. Y más bien dicho, las personas que votaron a favor de Noboa van desde los 30 años hasta los 40 años. Y ese no es el voto facultativo. Lo que pasa acá es que existió una desconexión a nivel del territorio con respecto a los gerentes de campaña. No pudieron entender cuál es la verdadera dialéctica entre la política y el territorio, y esa gran singularidad que existe entre la comunicación política y poder entender lo que el votante necesitaba. No solamente más allá de los derechos, sino está en la verdadera conceptualización del plan de gobierno, que difiere muchísimo de la realidad en los momentos actuales que estamos viviendo. Por otra parte, hay que dar un nuevo análisis dentro del segmento más amplio. ¿Qué es lo que pasa con la votación ecuatoriana? Tenemos alrededor 2 gobiernos predecesores al próximo que viene, como es el caso del mediocre gobierno de Lenín Moreno y el gobierno del actual presidente Lasso, que es un total desastre. Pero ¿qué pasa con la ciudadanía que no ha podido comprender el verdadero modelo de la política de desarrollo del Plan Nacional del Buen Vivir, que lo manejamos del 2007 al 2017? Quien les habla fue funcionario de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, CEPLADES, y en su debido momento, asesor de política a nivel del despacho ministerial del economista Andrés Arauz, siendo su asesor político más joven en todos los ministerios, y yo tenía en ese momento el ministro más joven de todos los ministerios. Pero ¿qué pasó en esta singularidad con esa desconexión? ¿Acaso la política pública forma parte de una entelequia llamada academia? ¿O esto en realidad puede convertirse en realidad en uno de los principales motores de haber perdido las elecciones? Son 2 elementos que son bastante complicados de reflejar a nivel de territorio. Pero lo que sí podemos analizar brevemente es que existió una desconexión con las gerencias de campaña a nivel de toda la Sierra Centro, comenzando por las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Pastaza, Bolívar. Tomando en cuenta ese deterioro de política pública, cabe destacar algo. Del 2007 al 2017 nunca habíamos ganado en Sierra Centro, a excepción de algunas singularidades en ciertas provincias, como es el caso de la provincia de Chimborazo. Pero nunca habíamos ganado ni en Cotopaxi, menos en Tungurahua. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasó en Sierra Centro? En Sierra Centro, la principal provincia satélite que interfiere en las decisiones de las otras provincias tiene nombre y apellido. Es la provincia de Tungurahua. Y en la provincia de Tungurahua es donde menos se hizo actividad política 1 año y medio antes de las elecciones, tomando en cuenta 2 factores preponderantes. El primero, el sector productivo, y el otro, el sector del indigenado. En este último punto me voy a centrar. No se realizó un exhaustivo análisis de cuáles son los principales entes articuladores de ese segmento, como es el caso de las juntas de agua. Tampoco no se dio una prerrogativa muy interesante por parte de las gerencias de campaña para ir trabajando el voto facultativo a nivel de los colegios. No se toparon nada en el tema de los colegios, y en las universidades fue totalmente desastroso. No se llegó ni siquiera quizás a visitar la UTA, que es la Universidad Técnica de Ambato, o quizás las principales satélites a nivel de la academia, como es el caso de la Universidad Técnica Nacional de Chimborazo. Y dentro de esos factores, obviamente, no se trabajó a la juventud como en realidad debiéramos haber trabajado. Eso como un primer punto. Hay un segundo punto de análisis que vale la pena analizar para los 2 segmentos de población del voto facultativo: los adultos mayores y los jóvenes de 16 a 18 años. Y esto tiene que ver muchísimo con no poder comprender exactamente a través del electorado qué es lo que necesitaba el electorado. Como por ejemplo, se habló muchas veces de la factibilidad que podía llegar a existir
al ir generando política pública con respecto a los derechos constitucionales como tal. Pero nadie, tanto Luisa González como también el señor Noboa, no hablaron de la vinculación que existe dentro de los jóvenes con un articulado, que es el artículo 39 de la Constitución. Ninguno de los dos habló del artículo 39. Y para las personas que pueden estarnos viendo en este momento o el día de mañana cuando vean el reprise, pueden revisar su Constitución y se van a dar cuenta que los jóvenes tenemos un articulado en la Constitución específico. Es el artículo 39 de la Constitución, que habla de los jóvenes que somos actualmente actores estratégicos del desarrollo nacional. Entonces hubo una fea desconexión desde esos segmentos de campaña y aplicados justamente con el desmantelamiento político a nivel territorial, nos encontramos a la fecha de hoy que perdimos por toda la Sierra Centro. Que quizás esto no es para alarmarse ni tampoco darse golpes de pecho, de quizás tener una breve improvisación a nivel de la campaña política en este sector de la Sierra Centro. Pero lo complicado de este análisis es poder llegar a comprender qué pasó en la provincia de Pichincha, por qué perdimos la provincia por completo y lo que pasó en el Cantón Quito. Esto es algo muy interesante que vale la pena no solamente anotar, para que esto conlleve justamente análisis posteriores que permitan la corrección, no solamente a nivel de las actuaciones de los políticos, sino la conceptualización a nivel del territorio. Hablemos hace 2 años antes. La provincia de Pichincha como tal, nosotros ganamos la prefectura de Pichincha. Poco después ganamos la alcaldía. Pero dentro del proceso de la prefectura, nosotros nos olvidamos de algo que es totalmente básico, que es llegar a tener una cultura política a nivel de los militantes de RC5, como también procesos territoriales existenciales que vayan de la mano desde las juntas parroquiales hasta llegar a los cantones. Y aquí, en la provincia de Pichincha, tuvimos una falla totalmente garrafal. Y hablamos de una sola parroquia, la parroquia más grande de toda Sudamérica. Hablamos de la parroquia de Calderón, la más grande en densidad poblacional de toda Sudamérica, como también en su detalle demográfico. No se apuntó directamente al trabajo territorial dentro de ese segmento de población. Por lo tanto, si perdíamos la parroquia de Calderón, por lo tanto íbamos a perder el Cantón Quito, que tiene menor capacidad demográfica y al mismo tiempo representa lo que coloquialmente los políticos solemos decir, si aquí se manejan y se cuecen las habas y las papas. Entonces, donde perdimos fuertemente fue la parroquia de Calderón en el Cantón Quito. Y lógicamente, eso iba a tener un punto diferenciador en la primera vuelta como en la segunda vuelta electoral. Y perdimos la mayor parte de la cantidad de juntas parroquiales rurales en el sector específico de la parroquia de Calderón, y por ende esto se iba a caer como un juego de naipes. Cayó el Cantón Quito y por ende la influencia de las juntas parroquiales en la provincia de Pichincha incentivó la caída en picada del binomio. Y lo más complicado aún, el Cantón Quito. Recordemos que recientemente ganamos las elecciones en la alcaldía de Quito. Y quizás lo más prominente era, más allá de haber perdido la provincia, quedarnos con la capital, que es el Cantón Quito. Pero dicho sea de paso, el impacto de la segunda vuelta electoral fue totalmente desastroso. Muy seguramente habrán muchos militantes y adherentes permanentes de RC5 que quisieran llegar a tener un análisis mucho más complejo de la situación política, del por qué perdimos las elecciones. Pero esto nos conlleva a lo que pasó en la primera vuelta electoral de la primera vez que perdimos las elecciones. Y lo hablamos de una forma muy amplia, porque al momento que Guillermo Lasso impregnó el tema de la del posicionamiento político a nivel de las juntas parroquiales, como ustedes podrán darse cuenta, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, cuando perdimos las elecciones, cuando estaba Andrés Arauz, estaba Carlos Rabascal, pudimos darnos cuenta que a nivel de las juntas parroquiales no se hizo un verdadero sistema político antecesor para ir preparando la campaña política de la primera vuelta electoral. Claro. Luego fuimos a la segunda vuelta electoral y hubo una desconexión a nivel de todo el proceso político de comunicación política. ¿Qué conlleva eso? Que no tuvimos presencia territorial, ni tampoco llegamos a tener presencia comunicacional. Y ahí viene un englobe que viene desde la primera y la segunda vuelta de la primera vez que perdimos
con esta existencialmente. Se volvió a repetir de nuevo el mismo sistema de desconexión a nivel territorial. Y ahí vamos por un segundo punto. Y ese segundo punto tiene que ver muchísimo que la mayor parte de adherentes permanentes, como también de miembros de RC5, a la fecha de hoy todavía no han entendido una parte fundamental de la culturización política, como por ejemplo, la generación no solamente de tener un hito histórico como la Revolución Ciudadana, sino de llegar a tener con nombre y apellido formación política para las bases. Claro. Cuando las bases estén totalmente coherentes del proceso político que conlleva varios factores, como también fuentes políticas de anexión, todos los militantes deberían estar totalmente correctos y ampliados hacia los procesos que están por venir. En el tema político. Pero el economista Rafael Correa tuvo un papel preponderante acá. Y lastimosamente no es una pérdida de Rafael Correa. Si el Rafael se presentase en las siguientes elecciones sin ningún candidato a la Asamblea, ganaríamos en primera vuelta electoral. Lo complicado en esta situación es que los candidatos, en la gran mayoría los que avanzaron a ser reelectos para la Asamblea, no apoyaron ni siquiera con un 5% del padrón electoral a la votación nacional del binomio. Y ustedes dirán, ¿eso puede ser posible? Claro que es posible, porque a nivel de los territorios la gente lo que buscaba es un recambio generacional a nivel de la Asamblea. Lo que se optó directamente es renovar a los cuadros que ya se tenía en la anterior Asamblea y se les volvió a reelegir. Y la gente como que se quedó con un vacío y dijo, no, queremos algo nuevo. Es por eso que el tema de lo novedoso, de lo nuevo, hizo que Noboa gane y con fuerza la segunda vuelta electoral. Porque a su vez, como ustedes podrán darse cuenta, y muy seguramente a nivel de los territorios, ustedes se habrán dado de sobremanera ese impacto contra las nuevas generaciones de los nuevos candidatos a nivel de las provincias de la costa como también de la sierra. No hubieron nuevos cuadros que formaron parte de esos espacios. Se quedaron muchas personas afuera, inclusive militantes y adherentes permanentes. Y lo más complicado que viene a hacer acá es cómo recomponer todo lo que se dañó. Porque a la fecha de hoy estamos en un barco no a la deriva, pero estamos todavía en alta mar, donde las directrices de la militancia están totalmente adecuadas y necesarias a la dirigencia. Y con los últimos acontecimientos que hemos tenido a nivel mediático, mucha parte de esa dirigencia no se siente identificada en los procesos políticos. Entonces, esa es la parte que dentro de los temas de análisis político, como también de técnicos políticos territoriales, es totalmente necesario poder ampliar. Porque la ciudadanía no solamente está compuesta por 16 millones de ecuatorianos, hablamos de un porcentaje mayor al 40% del padrón electoral, que somos los correístas. Pero lo complicado en este segmento es poder nuevamente reorganizar la estructura territorial. Y dicho sea de paso, lo que Richard acabó de mencionar, es poder incluir a todos. No por ser disidente a nivel de una opinión, se puede tomar eso como una amalgama de un enemigo político. Debemos tener sobre todo la capacidad para poder entender que los disensos no es una mala posición contra la dirigencia, que los disensos son necesarios para poder corregir los malos errores que existieron antes, durante y después de la campaña. En un segundo punto están los sectores a nivel de la comunicación mediática. Y lo complicado en esta situación cabe entender en 4 puntos. Primero, ¿cuál es el manejo de la comunicación política de la Revolución Ciudadana con respecto a las demás provincias? Punto número 1. Punto número 2. ¿Cuál es el entendimiento de la colectividad política dentro de RC5 con respecto al análisis político y la erupción de la política en los territorios? Punto número 3. ¿Por qué desmantelaron las juventudes de RC5 cuando el binomio estaba apuntalando directamente el voto facultativo de los jóvenes? En muchas ocasiones, incluyendo en la finalización de la campaña, en el último día, recordarán ustedes cuando estábamos ya a punto de conocer lo que pasaba en la segunda vuelta, asistí justamente a ese momento. Y conversando con medio mundo, mi pregunta del millón fue,
¿dónde está la estructura de CR5 a nivel de juventudes? Y la pregunta del millón es, ¿cuántos de ellos se lanzaron como candidatos y cuántos ganaron en la estructura? Y me dijeron que no había ni el uno ni el otro. No fueron tomados en cuenta como candidatos en primer puesto y muy seguramente les pusieron directamente para asambleístas suplentes. Pero el objetivo no era eso. El objetivo era retomar a través de la renovación juvenil de las estructuras de la Revolución Ciudadana, volver a retomar las nuevas estructuras con esa buena compaginación de política pública, sí, pero ahí no se hizo absolutamente nada. Entonces, obviamente, más allá de todas las cosas que nosotros ya vivimos en esa primera y segunda vuelta, tenemos que corregir para próximamente no volver a perder nuevamente las elecciones. Dicho sea de paso, les voy a dar un breve análisis, pero así muy rapidito, de cuál es nuestro espejo político en la región. Ecuador tiene un espejo político que fue una teoría mía hace más o menos 3 años y medio. Y a la fecha de hoy creo que estoy muy acertado. El espejo político que nosotros tenemos es el proceso paraguayo. ¿Por qué? En su debido momento, cuando estuvo el presidente Fernando Lugo de presidente, hubo el golpe parlamentario, recordarán ustedes. Y a partir de ese golpe parlamentario, llegó a su vez algunas especificidades a nivel de toda la política territorial de Sudamérica, donde nos encontramos que hubo un impacto bastante fuerte con respecto a la caída de las elecciones de Scioli versus de su debido momento Macri, cuando el kirchnerismo perdió las elecciones. Luego de eso, llegó directamente un impacto fuerte, donde le tuvimos directamente a Lenín Moreno. Y hubo un impacto bastante sistemático de caídas de gobiernos progresistas. Pero ¿cuál es el espejo de nosotros? Paraguay lleva cerca de 2 elecciones presidenciales perdidas. 2 elecciones presidenciales perdidas. Van por la tercera y muy seguramente, si no se ponen a trabajar en el proceso político, llegarán a tener una tercera pérdida. En la primera pérdida empezó a fracturarse el Frente Guazú a nivel de Paraguay. En la segunda vez que perdieron, se rompió por completo y a la fecha de hoy existen partes divididas de todo lo que fue en su debido momento el Frente Guazú. Y si es que existe una tercera vez donde tenga una pérdida Paraguay, muy seguramente nos veremos abocados a una pérdida política no solamente del andamiaje social en Paraguay, sino a nivel político y muy seguramente a nivel degenerativo, porque a la fecha de hoy el expresidente Fernando Lugo no puede volver a retomar actividades políticas por cuestiones de salud. En el caso de nosotros tenemos todo lo contrario, pero le tenemos a Rafael justamente por cuestiones judiciales muy tontas de la justicia de nosotros, pero le tienen totalmente inmóvil para presentarse como candidato a la presidencia. Si llegamos al 2025, si él desea lanzarse a vicepresidente, muy seguramente le armarán cualquier tipo de situación para impedirle nuevamente la candidatura. Y la gran pregunta es, hasta mientras, ¿qué vamos a hacer nosotros como militantes? ¿Qué vamos a hacer nosotros como adherentes permanentes para reconstituir ese tejido social que se ha perdido dentro de este proceso de primera vuelta, de segunda vuelta y a lo que a la fecha de hoy estamos en una verdadera forma de buscar una desconexión de lo político en lo territorial? Y en su debido momento la militancia se pregunta, ¿es necesario volver a refundar RS5 o es muy necesario volver a reconstituir nuevos cuadros políticos que se hagan cargo no solamente de RS5, sino que busquen directamente el poder popular en las grandes mayorías? Recordarán ustedes que Rafael Correa solía decir una frase que siempre me encantaba y a la fecha de hoy la cito: las ideas movilizadoras. Yo creo que Rafael ha sido un excelente presidente desde el 2007 al 2017, un ex gran mandatario desde el momento que salió del poder hasta la fecha de hoy, porque pese a los ataques bastante infames de la prensa corrupta, como también de la justicia mediocre que tenemos a la fecha de hoy, pese a eso, gracias a él podemos avanzar a una segunda vuelta electoral. ¿Qué hubiera pasado si en muchos de los segmentos de comunicación política había un análisis de pedirle al presidente que no participe en la segunda vuelta electoral? Muy seguramente lo hubiéramos perdido con rangos mayores a lo que hemos perdido a la fecha de hoy. Es necesaria la vinculación del presidente. Entonces, para poder analizar estos puntos, para ver
resuelto estas partes de esta sinergia política, necesitamos como un primer punto, pero así urgente, es que la estructura de RS5 se vuelque directamente a las juntas parroquiales. En las juntas parroquiales perdimos por goleada a nivel de Sierra Centro. Y no es solamente cuestión de poder abrir el abanico político y solamente ver en cuánto y en tanto podemos nosotros ganar las elecciones. Necesitamos reorganizar Sierra Centro, necesitamos reorganizar la Amazonía y sobre todo necesitamos volver a vincular el proceso político en el Cantón Quito, en la provincia de Pichincha y tratar de volver a ganar esa iniciativa a través de acciones que son concretas. Punto número 1. Necesitamos formación política a nivel de las bases. Punto número 2. Necesitamos que la mayor parte de ciudadanía esté totalmente, no solamente informada de la política pública, sino de la participación que debe existir en estos 2 años de renovar esos cuadros políticos. Porque dicho sea de paso, para tanto militantes como adherentes permanentes que me están escuchando en este momento, se está hablando, obviamente esto no está nada confirmado, pero se está hablando que muy seguramente en las siguientes elecciones los próximos candidatos van a ser los gerentes de campaña. Eso sería una locura. Si no pudieron en la primera y en la segunda vuelta electoral, donde se presenten como candidatos, muy seguramente no les va a ir bastante bien, por lo menos en Cantón Quito, provincia de Pichincha, y mucho más en otros tipos de sectores. Entonces la gente lo que busca es la renovación. Y acuérdense ustedes que el discurso de Noboa fue eso, ¿no? Vamos nuevamente a generar un cambio. El cambio viene por lo nuevo. Y obviamente nosotros no entendimos lo que era en realidad el cambio. Es por eso que las facciones a nivel político tuvo también un resentimiento por parte de las bases. Y ahí estoy muy de acuerdo con Richard cuando mencionaba que había muchos sectores que se quedaron excluidos de la primera y la segunda vuelta. Como es el caso, los sectores comunicacionales, los sectores tanto de delegaciones, adherentes permanentes y simpatizantes, que muchos de ellos pudieron haber tenido muy buenos cuadros políticos que no fueron tomados en cuenta. Y muy seguramente les debieron haber dicho, no se preocupen, en las siguientes elecciones les vamos a tomar en cuenta. Y tanta persona valiosa que están en las filas de adherentes permanentes como simpatizantes, que inclusive pudieron haber tenido más del 100% de mejores ideas a la generación del plan de gobierno y no fueron tomados en cuenta. Entonces, como ustedes bien sabrán, la política no solamente es por discurso, es con acción. Y nosotros tenemos que dar ese gran empujón a la militancia, a que en su debido momento deje de mantener silencio frente a verdades existenciales a nivel de la política dentro de la propia organización. Hay muchas personas que guardan silencio en este sentido. Tienen miedo que se les vaya a quitar el 1 metro cuadrado de apoyo dentro de quizás del buró político, dentro de los procesos electorales, que tienen miedo, muy seguramente. Yo tenía grandes amigas de segunda vuelta que me decía, Santi, ¿sabes qué? No se está haciendo campaña electoral, se me ocurre en Los Valles. Y yo le decía, oye, pero sí sería muy bueno que puedas esto compartir ante el gerente de campaña. Y me decía, no nos toman en cuenta. Complicado eso. Entonces yo decía, si no les toman en cuenta, mucho más aún yo, que estoy afuera netamente del sector político, dentro de la entelequia de toda la organicidad política de RS5, por el mero hecho de que trabajo en una fundación, no puedo estar en temas políticos, pero obviamente para mí es totalmente básico que esto se pueda alumbrar como una nueva forma de poder interactuar con la militancia. Es totalmente básico. Y hay un punto que es el final de todo esto. Nosotros en el 2025 vamos a tener una elección durísima, durísima. No podemos confiarnos en que Noboa va a fallar a la primera. Dicho sea de paso, estas organizaciones sociales que aparecieron antes de mi entrevista, obviamente son organizaciones que tienen estructura de base territorial. Ojo, y son estructura de base territorial a nivel de juntas parroquiales, lo que les acabé de mencionar. Entonces, si nosotros tenemos un déficit de apoyo, no por Rafael Correa, nosotros tenemos un voto durísimo en los sectores productivos rurales, pero de Rafael, donde él se presenta y nosotros arrasamos por completo. Pero no singularmente quiere decir que esa votación fuerte de Rafael sea endosable al voto del nuevo binomio que venga. Ya nos dimos cuenta en la primera vez que perdimos y volvemos nuevamente al segundo momento a repetir lo mismo.
Entonces, lógicamente, si no hay esa renovación de los mismos cuadros dentro de la militancia, la vamos a perder nuevamente. Y no va a ser culpa del presidente Correa. Inclusive, recordaron ustedes, después de la pérdida, el presidente se lamentaba de la pérdida. Y no es culpa de él, para nada. Más bien dicho, gracias a Rafael tenemos la estructura que tenemos. Si no hubiera sido por él, hubiera sido imposible tener la estructura que a la fecha de hoy tenemos. Ahora le toca el momento a la militancia, pero no a las estructuras que manejan la organización política, sino a la militancia. Es ahora el momento, porque va a ser muy tarde en el 2025 si llegásemos a perder la campaña electoral por tercera ocasión. Repetiríamos el mismo escenario que ya lo está viendo Paraguay, justamente con una tercera pérdida de elecciones. Entonces, ahí es muy necesario reacondicionar cómo van a ser esta vez las nuevas primarias. Esta vez las primarias no tienen que ser como las anteriores primarias que muy seguramente ustedes recordarán en Alianza País, que alguien alzaba la mano y decía, señores, yo pongo esta vez a Juliano de Tal para la candidatura, todos apoyan y todos alzaban la mano. No, vamos directamente a elecciones territoriales por candidatos. ¿Qué miedo hay? Que se presenten los mejores candidatos a nivel del circuito político, tengan formación política y vayan directamente a primarias para elegir a través de votación los candidatos. Ese es un primer punto para volver a retomar la confianza del propio correísmo, que dicho sea de paso, no votó ni siquiera a todos por el binomio. Como ustedes bien sabrán, si nosotros teníamos un voto bastante fuerte a nivel de juntas parroquiales, a nivel de los sectores rurales, a nivel de la costa, lo más lógico era tener por lo menos un 2% del padrón electoral, tomando en cuenta que cada punto porcentual es de 120,000 votos, hubiéramos tenido 240,000 votos. Solamente de las mujeres de la Revolución Ciudadana, sabiendo que Luisa iba justamente por ese segmento de rango etario. Pero muchas de las mujeres de la RS5 no votaron por Luisa. Y dicho sea de paso, esto es bastante contraproducente porque es nuestra primera candidata mujer dentro de las filas de la Revolución Ciudadana. La votación debía haber sido fuerte, pero no fue fuerte. Por otra parte, tenemos también otro punto en declive, que es el tema de la juventud. En el tema de declive era totalmente básico. Teníamos en ese momento 2 candidatos jóvenes. Luisa González, candidata joven. Andrés Arauz, candidato joven. Pero pese a eso, la votación juvenil no votó por el binomio. Entonces, ese análisis es bastante fuerte para poderlo procesar. Y a la fecha de hoy, en este 2025, será muy necesario avanzar en ese tipo de procesos. Pero en ese espacio que es gigantesco, ¿dónde me ubico yo? ¿Dónde me ubico yo? Y dicho sea de paso, les voy a dar una noticia, que no tantas noticias ustedes pueden ver en mis redes sociales, ya tanto ya no lo es. Pero a la fecha de hoy, quien les habla es el primer candidato, precandidato, porque en agosto del siguiente año se van a dar el tema de las candidaturas, pero quien les habla es actualmente el primer precandidato de escala nacional para la Asamblea Nacional en el año 2025. Y todas las estructuras territoriales que manejo, a nivel de todos los segmentos de la población, tienen un solo punto de unión, que es volver a retomar el proceso político de la Revolución Ciudadana, en todos los capítulos, en todos los segmentos. Sobre todo porque, recordarán ustedes, en el 2007, se presentó un Rafael Correa joven, un economista brillante, que casi nadie le conocía en aquel momento, y tuvo que salir con un megáfono. Ustedes habrán visto la primera campaña electoral de Rafael en el 2007. El megáfono y la correa. Correcto, salía con un megáfono a las calles a decir, yo soy Rafael Correa, mi propuesta es la Revolución Ciudadana, y casi nadie le conocía. Dicho sea de paso, estoy retomando ese mismo proceso yo, pero con una gran diferencia. Obviamente Rafael Correa es magnánimo, es el mejor presidente de toda la historia del Ecuador.